Bienvenidos a este primer taller de seguridad de la información. La red de servicios Facilito, siempre preocupada en mejorar el ecosistema de seguridad de la información, ha creído oportuno dictar el presente taller de seguridad de la información, el mismo que está diseñado para brindar una mirada oportuna y positiva a aspectos de la normativa vigente aplicable a las instituciones financieras en particular, a la familia ISO 27000 y, por supuesto, una guía inicial de implementación de esta norma. La agenda que vamos a tratar el día de hoy es la normativa vigente aplicable, la familia de las normas ISO 27000 y la guía inicial de implementación de la norma ISO 27001. Por favor, les ruego de que si tienen algún inconveniente o alguna inquietud, me la hagan saber para ir resolviéndolas en el camino. Me gustaría que me hagan las preguntas que ustedes consideran oportunas. No tengo ningún problema en escucharles y poder darles solución a las inquietudes que ustedes tengan. Pregunte en el momento en que ustedes crean conveniente preguntar. Serían tan amables los compañeros que tienen el audio activado, desactivarlo, por favor, para poder continuar. Alzan la mano para poderles dar paso y poder hacer una exposición ordenada. Primeramente, déjenme presentarme. Mi nombre es César Viteri. Soy especialista en seguridad y privacidad de la información. También soy especialista en la gestión de riesgos operativos, tecnológicos y de seguridad. Soy auditor interno certificado en la norma ISO 27001. Tengo un diplomado en seguridad informática y forense. Y adicionalmente tengo varias certificaciones, entre las que figuran hacking ético y de hardware de seguridad. Asimismo, la red de servicios Facilito ha podido certificarse en las normas ISO 27001 de seguridad de la información desde el año 2019. Su certificador fue en este caso AENOR, y en la norma ISO 37001-2018 su certificador fue SGS y el año de certificación es el 2021, es decir, este año. Nuestros siguientes objetivos para los próximos años son la norma 9001 de calidad y la norma 27701 de privacidad de la información. Las presentaciones, vamos a empezar. Para las entidades del sector financiero, sobre todo, la normativa ecuatoriana con respecto a la seguridad de la información tiene como entes reguladores básicamente a 4 estamentos: la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Junta Bancaria y la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Esta última se encuentra, por decirlo de algún modo, en formación. Hay que recordar que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que da luz a esta nueva superintendencia, recién fue oficializada el 26 de mayo del 2021. En el caso de la Superintendencia de Bancos, la normativa va en el libro 1, en las normas de control para las entidades de los sectores financiero, público y privado. En el capítulo 5, en la sección 7, vamos a encontrar todo lo referente a seguridad de la información. Asimismo, para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Junta Bancaria, tienen sendas resoluciones con respecto a lo referente a seguridad de la información en las entidades de economía popular, solidaria y financieras. Una vez dicho eso, vamos a ver qué son las normas ISO. Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. Todos hemos escuchado acerca de la ISO 9001. La ISO 9001 es una ISO de calidad que se aplica a diversos productos, a diversas empresas, a diversos procesos inclusive. Esta organización ISO fue fundada en el año de 1947 y recién en 1980
lanza las primeras normas ISO 9000. ¿Sí? Y ahora está tan avanzado este tema que ya tiene la normativa ISO, tiene al menos 22.000 normas ya publicadas, entre las que figuran, por supuesto, la familia de normas 27001. Pues bien, la familia de normas ISO 27001 no es muy grande, pero sí tiene personajes importantes dentro de ella. Como podemos observar, la más importante siempre será la norma certificable, que es en este caso la norma 27001. Siempre, todas las normas que terminan en 1 son certificables. 27001, 9001, 37001, etcétera. Todas ellas son certificables. Las demás normas, que son el complemento de la primera, no son certificables, pero sí ayudan a que se pueda hacer una consecución de la norma, un compliance de la norma más completo. En el caso de la norma 27002, habla acerca de los objetivos de control de la seguridad de la información. En el caso de 27005, estamos hablando de la gestión del riesgo de la seguridad de la información. En el caso de la 27032, que esa es la que se está tomando un poquito más de fuerza en los últimos tiempos, habla acerca de la guía de buenas prácticas de ciberseguridad. Y la 27035, que es la de gestión de incidentes de seguridad de la información. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no hay preguntas, nos vamos ya con la parte de lo que nos interesa. ¿Cómo implementamos la norma 27001 en 7 pasos? Ahora que ya hemos hablado del marco normativo, la familia ISO y su importancia, ¿cómo lo implementamos? Lo primero, necesitamos la aprobación explícita y expresa de la alta gerencia. Parece un poco obvio, pero muchos proyectos de implementación no llegan a buen puerto y fracasan por la falta de compromiso de la alta gerencia con el proyecto. La alta gerencia es la encargada de dar todo el apoyo técnico, logístico, económico al proyecto que estamos implementando. Este proyecto tiene mucho que ver con el tema de lo que es cultura organizacional, es decir, vamos a tener que llegar a todos los estamentos de la organización y llevar adelante la norma. Por lo que es nuestro deber llegar a la alta dirección con un mensaje que indique que la implementación de esta norma va a cambiar o va a mejorar la cultura organizacional, que va a aperturar nuevos nichos de mercado. Ya falta muy poco, y ustedes lo saben con el tema de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, falta muy poco para que los entes reguladores empiecen a pedir un compliance mínimo de seguridad de la información, de privacidad de la información, entre todos los actores del sector, específicamente financiero. Así que esta es una buena oportunidad para iniciar con la implementación de normas que aseguren la seguridad de la información interna de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Así también esto nos va a dar nuevas oportunidades de negocio, porque si las entidades de control cortan que no se pueda hacer transacciones financieras si no tenemos un mínimo de seguridad de la información, no vamos a poder tener negocios. Obviamente esto aperturará mucho y mejorará mucho el ambiente de confianza que se tiene entre los actores del sector. Entre los actores financieros generalmente tenemos contactos bastante cercanos y el tema de lo que es la seguridad de la información, la privacidad de la información van a ser tópicos muy relevantes. Adicionalmente a eso, como esta es una norma de alto impacto, va a generar un mayor compromiso y concienciación del todo el personal de la organización. Y eso es importante, porque mayor compromiso, mayor concienciación,
todos los colaboradores pueden rendir mejor. Y por supuesto, el tema de cumplir las normativas del sector. Somos una cooperativa, somos un banco, somos una caja de ahorros, tenemos que cumplir una normativa propia. Esta norma ISO 27001 nos ayuda no solo a cumplirla, sino también a superarla. El punto número 2 para la implementación de la norma es el contexto de la organización. ¿A qué se refiere el contexto? Este punto se refiere a que debemos conocer de manera profunda y concienzuda la organización. Es importante que nosotros, como implementadoras de la norma, sepamos cómo se desarrolla el área de tecnología, operaciones, de crédito, de talento humano, etcétera, de todas las áreas, al menos a grosso modo, de manera que podamos ver cómo el negocio se desarrolla en sí. Porque al final del cuento, al final del día, nosotros como implementadores vamos a definir cómo interactúan las diferentes áreas, cómo interactúan los diferentes procesos entre sí para generar el producto que se entrega al cliente, ya sea este interno o ya sea este externo. Hay varias maneras de mirar el contexto, ¿no? El primer contexto, ¿cómo se ve el contexto interno y externo? Pues bien, pueden valerse de un análisis FODA. El análisis FODA es bastante simple de realizarlo, todos lo conocemos, y es muy valioso porque este nos va a dar pistas acerca de las fortalezas que debemos cuidar, de las oportunidades que podemos y debemos explotar, de las debilidades que debemos corregir y de las amenazas a las que estamos expuestos, y es de los que se deben generar planes de acción para la mitigación. Para el tema del modelo de negocio, podemos utilizar el modelo Canvas. Este es un buen inicio, realmente el modelo Canvas, no sé si lo conocen, es un buen inicio para dibujar cómo está el negocio configurado, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, cuáles son sus partes interesadas, cuál es su parte logística, etc. Las partes interesadas. Muchos me preguntan, ¿qué o quiénes son las partes interesadas? La respuesta es bastante sencilla. Las partes interesadas son todas aquellas personas o entidades que de alguna manera dependen o usufructan de nuestro negocio. Por ejemplo, los colaboradores. Los colaboradores son una parte interesada muy importante dentro de cualquier negocio. También están los proveedores, están los clientes, están las entidades de control, están los accionistas, están los dueños del negocio. Está la misma comunidad que se beneficia o se puede ver afectada por nuestra actividad o una falta de nuestra actividad. Lo último en el tema del contexto de la organización es la definición del alcance. Esta última parte define el ámbito de implementación. ¿Dónde vamos a implementar la norma? ¿Vamos a implementarla en un proceso? ¿Vamos a implementarla en un área? ¿Vamos a implementarla en toda la organización? Aquí es donde se decide dónde vamos a empezar a implementar la norma. Y es de libre elección. La norma, como tal, no me dice a mí, inicie implementando a toda la organización, o inicie implementando a parte de la organización, o a un proceso de la organización. Es la decisión propia nuestra la que decide el alcance de la organización. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Estaría encantado de escucharles. Si no tengo alguna pregunta, voy a continuar con la siguiente diapositiva. Recuerden que pueden aperturar sus micrófonos y hacer su pregunta. El tercer punto para la implementación de la norma ISO 27001 es la política y roles. Una vez obtenida la aprobación de la alta gerencia y definido el alcance, debemos determinar la política de seguridad de la información y los roles de cada participante.
La política debe estar alineada a los principios de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Como ustedes pueden ver en el gráfico que se muestra, la seguridad de la información tiene una pequeña trilogía en lo que se refiere a lo que es la confidencialidad, disponibilidad e integridad. E inclusive los análisis de riesgo que vamos a hacer más adelante tendrán que ver con los grados de integridad, de confidencialidad y disponibilidad de la información para poder catalogarla y valorar la información. Adicionalmente, la política debe tener un alcance, que ya la definimos en la parte de lo que es el contexto de la organización, y los objetivos. Para la determinación de roles y responsabilidades, la norma aconseja configurar un comité de seguridad de la información. Como ustedes saben, dentro de las organizaciones generalmente hay comités, comité de proyecto, comité de crédito, comité de administración. La norma aconseja configurar un comité de seguridad de la información, el cual podría o debería estar conformado por la alta gerencia o por un representante de la alta gerencia, el líder del proyecto, por supuesto, el líder de tecnología y el líder de talento humano, principalmente. Sin embargo, va a depender mucho de la configuración interna de cada una de las organizaciones para que puedan incluir o excluir a personas que estén fijas dentro del comité. Adicionalmente, es una buena práctica, déjenme comentarles, es una buena práctica que en el comité esté al menos una persona representante de cada área de la organización. La parte medular de cualquier sistema de gestión es sin duda la gestión de riesgos. Esta siempre será la parte medular, la parte principal, en la parte en donde más vamos a tomar tiempo en la implementación, pero también es la parte en donde podemos definir cómo está nuestro sistema de gestión definido y cómo está configurado para poderlo certificar. Para poder gestionar los riesgos de seguridad de la información, podemos optar por metodologías ya probadas y funcionales, como por ejemplo Margaret o también la norma ISO 31000, que es el gráfico que se está mostrando. Este gráfico muestra cómo funciona la metodología de riesgos ISO 31000. Y es lo primero que hay que hacer, escoger una metodología para poder llevarla a cabo. En segundo caso, también podemos definir por si acaso, si es que nuestro negocio o si nuestro expertise lo aconseja, podemos definir una metodología propia. Si la definimos una metodología propia, la norma ISO no me dice nada. Lo que me pide la norma ISO o el ente certificador es que el método de la metodología de la gestión de riesgos esté documentada. Una vez que esté documentada, una vez que esté ejecutada, una vez que tengamos escogida la metodología de riesgos, vamos a empezar a implementar. Es decir, vamos a identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos, ¿sí? En lo que ustedes pueden observar en el gráfico donde dice evaluación de riesgo, lo primero que está es la identificación del riesgo. Luego está el análisis del riesgo y luego está la valoración del riesgo. Luego de que hemos identificado, analizado y valorado, vamos a darle un tratamiento. Algo que siempre, la mayoría de veces se escapa en todas las implementaciones, no solamente de esta norma, sino de cualquier norma del sistema de gestión, es que los dueños de los riesgos no se involucran o no son partes del proyecto. ¿Quiénes son los dueños de los riesgos? Supongamos estamos analizando un riesgo de talento humano y aparece un riesgo en el proceso de contratación.
El dueño del riesgo es la persona que hace la contratación, el analista de contratación, el análisis de vinculación. Y generalmente cuando se está haciendo estos análisis se deja de lado al dueño del riesgo. Eso es un error. El dueño del riesgo debe estar involucrado desde el inicio del proyecto para que conozca su riesgo, pueda analizar su riesgo, valorar su propio riesgo y con él mismo podamos darle tratamiento a su riesgo. Habrá también algunos riesgos que sean demasiado altos o que no se pueda tolerar su nivel de criticidad. Para estos, deberemos generar planes de acción que mitiguen al máximo el impacto que podrían causar. Como quinto punto, tenemos los recursos, competencia y concienciación. Como lo indicábamos al principio en el punto número 1, una de las funciones principales de la alta gerencia está la de proporcionar los recursos económicos y logísticos necesarios para la consecución del proyecto. Es decir, la alta gerencia debe ordenar o involucrar a todas las áreas del negocio o a todas las áreas del proceso que se va a certificar en la consecución de este proyecto. Es la alta gerencia quien debe dar la orden para que los recursos económicos, logísticos y de personal estén disponibles para la consecución del proyecto. Adicionalmente, se requiere que tengamos personal con formación adecuada, que pueda liderar el proyecto, que capacite al personal, que mantenga vigente el sistema de gestión y que pueda generar concienciación constante. Una de las cosas con las que siempre nos topamos es que generamos la norma, implementamos la norma, certificamos la norma y nos olvidamos de la norma. Eso no puede suceder. Deberíamos darle una generación continua y de hecho la norma habla de mejora continua, que ya lo veremos más adelante en el punto número 7. Siempre habla de mejora continua. Entonces, este es un proyecto que siempre va a ser cíclico. Cada año vamos a tener que mejorar, cada año vamos a tener que revisar nuestra gestión de riesgos, cada año vamos a tener que revisar nuestras amenazas, nuestras debilidades, poder dar mejores respuestas, etc. Adicionalmente, necesitamos que las personas que tienen la formación capaciten al personal que mantenga vigente el sistema de gestión y que pueda generar siempre concienciación, tanto a los colaboradores como a las partes interesadas. En este caso particular, yo soy un colaborador de la red de servicios Facilito, ustedes son partes interesadas de la red de servicios Facilito porque somos aliados comerciales. Y es como nuestra responsabilidad como red de servicios Facilito concienciar acerca de la seguridad de la información hacia ustedes. El punto número 6 son la evaluación e indicadores. La mejor manera de rendir cuentas a la alta dirección son los indicadores, definitivamente. La alta gerencia solamente entiende con números, y eso ustedes podrán dar fe. Y lo que se puede medir con un sistema de gestión de seguridad de la información no es poco. Se debe elegir indicadores que estén acorde al modelo de negocio, al modelo de gestión y a los objetivos de seguridad de la información que nos hayamos planteado. Debemos ser muy cuidadosos en los indicadores en los que vamos a tomar nota. Por ejemplo, si tenemos un objetivo, el objetivo indica que vamos a categorizar o vamos a etiquetar nuestros activos de información, los indicadores irán en ese contexto. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Dónde estamos? ¿Cuánto hemos etiquetado ya? ¿Qué hemos hecho con respecto a los activos de información? ¿Sí? Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con la evaluación e indicadores.
Adicionalmente, es saludable que periódicamente se muestren los resultados de los indicadores. Estos indicadores pueden ser mensuales, bimensuales, semestrales o incluso anuales. Un medidor anual, por ejemplo, puede ser la cantidad de auditorías internas que necesitemos hacer o que vayamos a hacer en el año. Ese es un indicador anual. Un indicador mensual puede ser cuántas incidencias de seguridad de la información tuvimos en el mes, etcétera, ¿no? Hay que indicar, no hay que olvidar, más bien dicho, que cada indicador debe tener un responsable de su generación y su tabulación. Y el último punto, pero no menos importante, está la mejora continua. Es importante anotar que lo que el ente certificador siempre va a pedir, y siempre ha pedido, es la evidencia de la mejora continua. Lo mejor para la demostración de esta parte siempre serán las auditorías internas, serán las auditorías externas o serán las auditorías de certificación. Estas auditorías nos van a decir cuáles son nuestros puntos altos, cuáles son nuestros puntos bajos, cuáles son las mejores prácticas para mejorar nuevamente. Adicionalmente, las oportunidades de mejora se visualizarán cada vez que los indicadores estén bajo el mínimo esperado. O incluso, si ya lo superaron demasiadas veces, hay que visualizar si necesitamos un nuevo control o mejorar el que ya tenemos. Al compañero que está con el micrófono prendido, por favor, apagarlo, por favor. Gracias. Gracias. Como pueden ver, el ciclo de implementación de la ISO 27001 se puede hacer en 7 pasos. La experiencia personal que he tenido dentro de la red de servicios Facilito y dentro de otras organizaciones así lo corroboran. ¿Es posible? Sí es posible. No es tan difícil como parece y todas las organizaciones, específicamente del sector privado, del sector financiero, deberíamos implementar o por lo menos tener un cumplimiento mínimo de la norma ISO 27001. Hasta aquí mi presentación. Les agradecería escucharles. Me gustaría escucharles para poder zafar cualquier inquietud que ustedes tengan. Estoy atento a lo que ustedes me indiquen. Carmen, a la mano levantada. Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, buenas tardes. Muy interesante. Oye, ¿y no puedes darnos más ejemplos de indicadores? A ver, los indicadores se pueden hacer, por ejemplo, en el caso de los objetivos. Tú te planteas los objetivos de seguridad de la información. Por ejemplo, mantener los activos fijos, los activos de información, perdón, en un formato X y Z. Ese es un indicador. Otro indicador, mantener la certificación, es un indicador. Hacer X cantidad de auditorías internas, es un indicador. Mantener los respaldos actualizados, es un indicador. Por ejemplo, en el caso particular de la red de servicios Facilito, uno de los indicadores es el tema de los respaldos. Nosotros tenemos respaldos periódicos, cada día, cada semana, cada mes. Entonces los indicadores vienen dados de indicadores mensuales, indicadores bimensuales, indicadores trimestrales. E inclusive hemos llegado al tema de lo que son los indicadores ya semestrales en lo que se refiere a incidencias de seguridad. Por ejemplo, si tuvimos algún tipo de crash en nuestro sistema, si hemos tenido algún tipo de intrusión, si hemos estado cumpliendo, por ejemplo, las políticas de desarrollo seguro, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos aristas que puede tomarse en cada punto de la norma. Por ejemplo, otro que se me ocurre en el lado de talento humano, podemos indicar cuántos, el índice de rotabilidad, de rotación del personal. En este año rotaron más, en este año rotaron menos,
en qué áreas estamos rotando personal. No hay que olvidar, por ejemplo, estoy mencionando talento humano, que el activo más importante de seguridad de la información son las personas. Las personas tienen el conocimiento, las personas tienen el know-how del negocio. Y una alta rotación hace que el negocio desmejore, hace que el negocio pierda con eso. Entonces, ¿es necesaria la rotación en las empresas? Sí es necesaria. Pero no es una buena práctica tener una alta rotación o muy baja rotación. Entonces, el índice de rotación de personal es un indicador que lo hacemos anualmente dentro de la red de servicios Facilito, por ejemplo. No sé si te podría ayudar con algo más. Gracias. 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 De nada, Carmen. A ver, Doni Reina. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, le escucho, Doni, dígame. Muy bien. Usted mencionaba que la norma en sí sola como que no llevaría nada y que es necesario implementar una metodología. O sea, para iniciar a la implementación deberíamos escoger una metodología. Y también nos hablaba un poco de lo que es el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y vulnerabilidades, ¿no? Así es. Entonces, en ese caso, no sé si el FODA sería también tomado en cuenta como una metodología A ver, para la implementación. la norma 27001 es una serie de buenas prácticas con respecto a seguridad de la información, ¿sí? Pero cuando estamos hablando ya de metodologías, en el caso número 1 del FODA, estamos hablando de una metodología para revisar y organizar nuestro contexto interno y nuestro contexto externo. Caso práctico, en nuestro caso práctico yo les voy a hablar de mi experiencia personal. El análisis FODA sirve para que nosotros tomemos una foto actual. Y en esta foto actual yo me miro hacia adelante y me miro hacia los lados. Y veo cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Es una foto del momento. Y el FODA es importante dentro del contexto de la organización porque me dice desde dónde voy a arrancar, desde dónde voy a iniciar mi implementación. Yo no puedo iniciar la implementación de este sistema de gestión de la información con el FODA que usted pueda realizar en su organización. No, tengo que hacer un FODA interno. 1. 2. Cuando estamos hablando también ya de metodologías, estamos hablando de lo que es riesgos. Cuando hablamos de riesgos, de ley tenemos que hablar de una metodología de análisis de riesgos. ¿Cómo sabemos en nuestras organizaciones a quién debemos darle crédito? ¿Cómo sabemos en nuestra organización que esta persona a la que estamos contratando es confiable o no? La persona que está al frente del área de crédito, la que está al frente de talento humano, toma sus medidas propias, intrínsecas inclusive, no necesariamente que debe estar documentado, pero sí toma las medidas pertinentes para decir, sí, se puede dar un crédito o no, esta persona no puede ingresar, tiene antecedentes penales, no me cae bien, yo qué sé, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cómo nosotros miremos a nuestra propia organización. Entonces, en el caso de lo que es la metodología de riesgos, sí necesitamos una metodología. En la parte de análisis de riesgos, perdón. Sí necesitamos una metodología. Esta metodología puede ser propia o puede ser una de las que ya existen. En este caso yo mencioné dos. Puede ser Magerit o puede ser la ISO 31000. E inclusive hay una metodología que no recuerdo muy bien el nombre que lleva adelante la empresa Deloitte. Entonces, Deloitte ha generado su propia metodología y en sus implementaciones la ocupa. Y está muy bien y funciona, ¿no? Entonces, la norma ISO, el ente certificador, no me dice, utilice esta metodología de riesgos. No me dice eso. Simplemente me dice, debes usar una metodología de gestión de riesgos. Nada más me dice. ¿Sí? Entonces,
Es de nuestro tema, de nuestro lado, que podemos implementar ya sea una u otra, o inclusive nosotros inventarnos una metodología de gestión de riesgos. No hay ningún problema, está muy bien y la norma lo acepta. No sé si, Tony, expliqué tu inquietud. Sí, está muy claro. Muchas gracias en ese aspecto. También tenía otra cuestioncita, Por ¿no? supuesto. Verá, dentro de lo que es la norma ISO 27001 nos dijo que esa es la que iniciaba con lo que es la familia ISO 27000. Y de esa, la 27001, se derivan las demás que siguen, como la 720002, la 27005. Entonces, en este caso, por ejemplo, digámoslo que si yo estoy implementando algo o me estoy basando en otra de las normas, estaría también acompañando con la ISO 27001, porque, A por ver, ejemplo, yo he sí. tenido la oportunidad en el lugar donde estoy trabajando, nosotros hemos implementado o hemos tratado de acogernos un poquito a los objetivos de control de lo que trata la ISO 27002. Así es. Entonces, no sé si estaríamos, al tomar estos objetivos de control, también estaríamos, digamos, dando un poco de cumplimiento a la ISO 27001. A ver, me parece muy bien, Donny, que hayas empezado por la 27002. Me parece muy bien, porque en realidad los objetivos de control de seguridad de la información están ahí. Y ahí, por ejemplo, se nombra talento humano, se nombra las políticas de seguridad de la información, se nombra a lo que es la parte de proveedores, de la parte de cumplimiento. Son 14 objetivos de control, si mal no recuerdo, pero esos son complemento de la ISO 27001. Así que, Donny, yo lo que te recomendaría es que si ya tienes bastante avanzado o algo avanzado de la 27002, des una mirada ya a las 27001, que son apenas 10 puntos. Los 10 puntos tienen mucho que ver con la 27002, que ya tienes avanzada, tienes muchísimo que ver, pero tiene puntos que no tiene la 27002. Por ejemplo, el tema de riesgos y el tema de lo que es mejora continua. Eso no lo toma en cuenta la 27002, porque la 27002 son solo objetivos de control. Pero es un buen inicio, pero es muy buen inicio. Listo, muchísimas gracias. Sí, algo adicional, de pronto como un consejo a Donny y al resto, INEN, la norma INEN, o sea, hay una página de INEN en donde ustedes pueden adquirir las normas, ¿no? Entonces, no son caras, cuestan creo que 15, 17 dólares cada norma, y pueden adquirir la 27001, la 27002, la 27005, y ya tienen ya para sus propias organizaciones la norma completa, y pueden ya con ello tener un compliance un poquito más alto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Este tema de la norma ISO 27001 a veces puede resultar un poquito compleja de entender. Sin embargo, no es tan difícil. Y con estos pasos que les he mostrado, puede hacerse, puede lograrse. Solamente falta que nosotros tengamos primero la aprobación de la alta gerencia, el apoyo de la alta gerencia, los recursos necesarios, y con ello podemos ya empezar a caminar. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? De pronto quisiera detenerme un ratito, hablar un poquito más de la gestión de riesgos. En el tema de lo que es la gestión de riesgos, debemos revisar siempre que necesitamos una metodología. Siempre vamos a necesitar una metodología. No necesariamente puede ser una que nosotros no conozcamos. La misma norma 27001 tiene ya la norma 27005 que nos puede ayudar con la gestión de riesgos de seguridad de la información. Podemos ayudarnos con la ISO 31000.
Margaret, la norma Margaret es facilísima de utilizar. No es muy complicado el tema del análisis de riesgos. Debemos saber más que nada la parte de donde estamos hablando de lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Una vez que tengamos claro los conceptos que la misma norma 27001 ya me da, podemos arrancar con el tema de la gestión de riesgos sin ningún problema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no hay más preguntas, de mi parte les agradezco muchísimo, les agradezco la atención. La red de servicios Facilito está siempre a sus órdenes. Mi nombre es César Viteri, mis contactos ya los voy a pasar, les voy a pasar la presentación y les voy a pasar mis contactos en un correo electrónico. El video que estamos grabando va a estar subido en YouTube, así que lo pueden ver en cualquier momento. Y de mi parte, muy agradecido. ¿Alguna cosa que ustedes deseen añadir? Listo, mis estimados amigos. Estaremos hablando en otra oportunidad, ya con un nuevo tema. La próxima oportunidad vamos a hablar acerca de la Ley de Protección de Datos Personales y cómo vamos a necesitar implementar esto en nuestras organizaciones. Les agradezco bastante y tengan una muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, César. Muy interesante. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por estar conmigo. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego. Sí, Muchas buenas tardes gracias, con una buena todo. tarde. Hasta luego. Hasta luego.